Buenos días. Esta es la catequesis número 32, pero vamos a hacer un poquito de recopilación de lo que hemos estado hablando hasta ahora, porque a lo mejor con tanta catequesis ya nos hemos ido despistando. Estamos hablando del credo. Hemos repasado en que creo en Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Hemos hablado de la creación, del cielo, de la tierra, de lo visible y de lo invisible, los ángeles, las potestades, los seres humanos, la creación entera. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios. También hemos hablado que es el Hijo único de Dios, que nosotros somos hijos adoptivos, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Por nosotros y por los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María Virgen y se hizo hombre. Pues hasta ahí hemos llegado, ¿verdad? Pues sigamos adelante. Seguimos con la Virgen María. Comentábamos ayer, por ejemplo, que la Virgen María fue concebida sin pecado original. Y esto se expresa en la tradición apostólica y en la tradición pictórica, ¿no? Sobre todo en la iconografía oriental, se suele representar con, si os habéis fijado, hay muchos iconos de la Virgen que tienen tres estrellas, una en un hombro, otra en la frente y otra en el otro hombro. Que eso quiere decir que la Virgen es siempre virgen, es decir, que la Virgen fue virgen antes, durante y después del parto. Porque la Virgen se consagró ya desde pequeña. ¿Os acordáis cuando la Virgen María, según la tradición, fue con sus padres, San Joaquín y Santa Ana, y se presentó en el templo? Ya desde entonces la Virgen María se consagró a Dios, se consagró al servicio de Dios. Y entonces todo esto en vista a la misión que Dios le estaba destinada, le había destinado para hacer, pero quien eligió consagrarse fue la Virgen. Dios no la obligó. Ella optó libremente por hacer esto. Ella no sabía cuando era niña que se le iba a aparecer el ángel y que iba a ser la madre del Señor. No tenía ni idea, pero sentía una llamada especial, importante, para poder hacer la voluntad de Dios, para poder servir a Dios. Cosa que hizo de una manera completa con el sí al ángel, que no fue una sola vez, como ya hemos hablado anteriormente, sino a lo largo de toda su vida fue un continuo sí a la voluntad de Dios, un continuo sí a lo que el ángel le decía, porque ella guardaba estas cosas en su corazón. Es una frase que se repite varias veces a lo largo de los evangelios, cuando el niño Jesús es perdido y hallado, cuando los reyes magos adoran al niño Jesús, y en muchas ocasiones se vuelve a repetir esta coletilla, que la Virgen guardaba estas cosas en su corazón, porque de frente al misterio, a lo mejor ella no entendía el cómo o el porqué de las cosas, pero sabía que era voluntad de Dios, por eso le pedía al Señor que le ayudara a aceptarlo, por eso lo vivía de otra manera, por eso dice que lo guardaba en el corazón. No lo guardaba con rencor, que eso es lo que muchas veces hacemos nosotros, cuando guardamos y decimos, sí, yo perdono pero no olvido. Eso no es ni perdonar, obviamente eso no es perdonar. Esa es la diferencia. La Virgen María guardaba las cosas en el corazón no por rencor, no para guardársela al otro y para vengarse después, no, sino para poder hacer la voluntad de Dios, sabiendo que aquello era la voluntad de Dios y diciendo, Señor, hágase en mí según tu palabra. Por eso repito que la vida de la Virgen María fue un continuo sí, porque ella no sabía, no entendía, de la misma manera que no sabía ni entendía cómo podía quedarse encinta si no había tenido relaciones, pues de la misma manera, pero dejó a Dios actuar, de la misma manera le pasaba con todos los demás acontecimientos de su vida y de la vida de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo.
Muy bien. ¿De qué modo la maternidad espiritual de María es universal? Es el punto 100. Pues la maternidad espiritual se extiende a todos los hombres. Ella, la Virgen María, es la nueva Eva. Como ya sabéis, de hecho lo podéis leer en la Biblia, cuando Adán le puso el nombre a Eva, Eva significa madre de todos los vivientes. La Virgen María es la nueva Eva, porque es la que ayuda a gestar la nueva creación, la nueva humanidad. El nuevo Adán es Cristo. Eva es la nueva Eva porque da luz a Jesús, porque colabora en la obra de redención, coopera con amor de madre al nacimiento y a la formación de todos en el orden de la gracia. Y es figura de la Iglesia. Pero no solo eso, sino que el mismo Jesús en el Evangelio, vemos que en la cruz le dice a San Juan: Madre, ahí tienes a tu hijo, hablando de San Juan, y hijo, hablando a San Juan también, ahí tienes a tu madre, hablando de la Virgen María. Es decir, la Virgen María fue puesta como madre de la Iglesia, madre nuestra, es nuestra madre. Por eso podemos decir que es la nueva Eva, porque es la madre de todos los vivientes, la madre de la Iglesia, la madre de Dios, nuestra madre, y en el sentido de que, y en este sentido de ser madre de la Iglesia y de los creyentes, es también madre de los que viven, porque quien no tiene fe, dice la tradición apostólica, está muerto. No es que, obviamente no es que sean zombies, no es que la gente vaya por ahí como zombies. El problema está que si no conocemos el amor de Dios, no nos queda ningún tipo de esperanza y vivimos de una manera apagada. ¿En qué sentido apagada? Pues buscando lo que a nosotros nos apetece, cuando nos apetece y donde nos apetece. Es decir, vivimos rigiéndonos por los instintos animales, más que por el ser personal, el ser persona, ¿verdad? Entonces, digo esto porque realmente es un punto de inflexión. La diferencia entre los creyentes y los no creyentes no es que a los creyentes les vaya a ir todo bien y a los no creyentes van a sufrir las penas del infierno y toda su vida va a ser una desgracia. No. Dice la Escritura, porque Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos y pecadores. Digo esto, ¿y esto qué quiere decir? Pues que tú y yo vamos a sufrir como sufren los demás. Tú y yo vamos a gozar como gozan los demás. La diferencia es que tú y yo tenemos una esperanza, tenemos un alivio, tenemos la seguridad de que hay alguien que cuida de nosotros y que aun en el peor de los casos, como le pasaba a la Virgen María, y aun en el peor de los casos, ese alguien va a cuidar de nosotros, a interceder por nosotros, nos va a dar una solución. Esa es la gran diferencia. Nosotros tenemos una esperanza que los demás pues no pueden tener. No es que seamos mejores o peores, es que nosotros tenemos el secreto de la vida y de la felicidad. Por eso somos vivientes. ¿Entendéis lo que quiero decir? Esto es lo que a lo que me refería con la madre de todos los vivientes. Somos vivientes porque conocemos la verdad revelada en Cristo Jesús. Muy bien, seguimos adelante. Muy bien, 101. ¿En qué sentido toda la vida de Cristo es un misterio? Bien, vamos a ver. La vida de Cristo es un misterio porque, como ya sabéis, la conocemos por la revelación. No solo la conocemos por revelación, sino que hay una serie de factores que son complicados de poder entender y aceptar. Por ejemplo, que en una sola persona, en un ser humano, pueda habitar la naturaleza divina y la naturaleza humana, es complicado de creer, es complicado de aceptar, es algo misterioso que Jesús haya sido concebido por obra y gracia del Espíritu Santo
es algo misterioso. Que ya a la edad de 11 años se haya perdido en el templo y esté allí la mar de tranquilo, porque la voluntad de su padre es que él debía estar en la casa de su padre haciendo su voluntad, es decir, hablando con los sabios. Pues es difícil de entender, como es difícil de entender tantas cosas a lo largo de la vida de Jesús, y con mucho más su muerte y resurrección. No es algo que racionalmente podamos explicar o que podamos desmenuzar hasta las últimas consecuencias de una manera tan lógica y tan aséptica, ¿verdad? Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, la ayuda de la fe, para poder creer y entender todos estos misterios y sobre todo entender lo que Dios nos está diciendo a través de todos y cada uno de estos misterios. Por eso hablamos, como decía el catecismo, estos misterios son, primero, el misterio de su filiación divina. Quien me ve a mí, ve al Padre, como también su muerte y resurrección. Cristo, la vida entera de Cristo es un misterio de salvación, dice el catecismo, porque todo lo que Jesús ha hecho, dicho y sufrido tenía como fin salvar al hombre caído y restablecerlo en su vocación de Hijo de Dios. Restablecer a la humanidad, a los hombres y a las mujeres, a este designio, a esta vocación que es encontrarnos con el amor de Dios y poderlo comunicar. Muy bien, ¿cuál ha sido las preparaciones históricas a los misterios de Jesús? Pues es una larga esperanza que revivimos en la celebración litúrgica del Adviento. Desde Adán y Eva, Dios habla por medio de los profetas y va anunciando que viene un Salvador, ¿verdad? Pues es esta preparación para la venida del Cristo. Y que Dios ha preparado la venida de su Hijo mediante la antigua alianza hasta Juan el Bautista, que es el último, el mayor de los profetas. Todo el Antiguo Testamento sería esta preparación al misterio del nacimiento del Salvador. Pues nada, majos, venga, ánimo, que ya queda menos. Un abrazo.